Y el caso de los caseros de oro del diputado José María Ibáñez generó todo tipo de repercusiones en las redes sociales, sobre todo después de que el parlamentario haya reconocido que cobró indebidamente el dinero con el objetivo de efectuar una trampita legal. Roberto Coronel tiene más detalles. Así es, Patricia. Efectivamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, dijo que esta es una salida procesal que está contemplada en las normas vigentes en nuestro país. Sin embargo, también generó repercusión este comentario, particularmente de juristas que afirman que no es la salida más decorosa, atendiendo a que la ciudadanía reclama, en este caso, que se aplique la norma, ya que el diputado colorado José María Ibáñez infringió la ley. Incluso la Constitución Nacional, en su artículo 201, numeral 2, establece como una posibilidad que el parlamentario que incurra en hechos punibles tipificados pueda perder la investidura, algo que probablemente no se dé en Cámara de Diputados porque la matemática así no lo permitirá. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, afirmó que José María Ibáñez debería seguir ocupando su cargo dentro del Poder Legislativo, a pesar de haber confesado cometer un delito al utilizar sus influencias para pagar 30 millones de guaraníes con dinero de la Cámara a 3 funcionarios que se encargaban del mantenimiento de su quinta. La ley misma establece una medida alternativa a un juicio oral, que es la suspensión condicional del procedimiento. Este accionar está penado por el artículo 201 de la Constitución Nacional, que habla sobre que el acusado debería perder su investidura legislativa. Velázquez afirmó que juzgar al diputado no se encuentra actualmente dentro de la cancha del Poder Legislativo, ya que el acusado se encuentra dentro de un proceso judicial. Señaló además a la prensa de perseguir a Ibáñez. Si él es condenado en un juicio, por supuesto que vamos a acatar. Sin embargo, yo no soy quien para juzgarle en una cuestión en donde lo mediático le está condenando a él. Y yo no soy de esa teoría. El motivo por el cual Ibáñez habría confesado el delito, según el presidente de la Cámara de Diputados, se debe a que el daño al patrimonio es muy ínfimo y le cuesta más dinero al Estado seguir con el proceso judicial que aceptar un pago. Además, la esposa del diputado se encuentra embarazada e Ibáñez querría evitar que la mujer deba pasar por un juicio oral. Recordemos que ayer el Colorado planteó donar 100 millones de guaraníes al Hospital de Clínicas y otros 100 al Hospital Nacional de Itagua para suspender el procedimiento.